Sean bienvenidos a este video donde vamos a ver el manejo de multímetros digitales y su aplicación en los sistemas de refrigeración. Hay que tener en cuenta que estos son equipos que pueden medir diferentes parámetros, entre ellos las tensiones directas o alternas, continuidad, resistencias, pueden medir capacitancias, algunos pueden medir corrientes, temperaturas, frecuencias y otros que también, la mayoría en este caso, podemos ver el estado de unos transistores, ¿no? En cuanto a las partes de un multímetro, en las partes generales tenemos aquí su display, tenemos aquí el conector para la toma de los transistores, un interruptor, tenemos aquí los cuadrantes, este es el cuadrante de resistencia, cuadrante de voltaje o de tensión continua, el cuadrante de tensión alterna, y aquí tenemos los cuadrantes de las corrientes con sus respectivas escalas. También tenemos aquí unos pines conectores, aquí tenemos el pin común donde va la punta negra, tenemos aquí otro pin rojo por lo general donde mido voltaje y resistencia. También puedo medir otros factores dependiendo del tipo de equipo, y otros donde podemos medir las corrientes, pero yo recomiendo no medir corriente con este equipo. Para eso está la pinza amperimétrica. En cuanto a la presentación y operación, tenemos el tradicional. Aquí tenemos un tradicional donde tenemos un selector, aquí tenemos el cuadrante donde tenemos varias escalas para medir. Veanlo aquí, tenemos escalas de 220, 200 milivoltios. Aquí tenemos la escala de voltaje alterno, las escalas o los cuadrantes de corriente. Podemos medir temperatura, podemos medir el estado de una batería, esto es algo muy especial de este equipo. Podemos medir continuidad y la resistencia en función de los prefijos matemáticos, kilo, mega, mili, y algunos traen micro. Bien, otros traen aquí un botón de hold que es para sostener la medida que está aquí en el display. Después explicaremos esto. Vean que aquí tenemos los tres pines comunes. Aquí está el pin común donde va la punta negra, en este pin va la punta roja para medir todas estas funciones, el estado de la batería, temperaturas, voltajes, ohmiajes. También podemos medir continuidad aquí, y este es el pin para medir corriente, pero este hay que ajustarle las escalas. Tiene una evolución de un equipo multiescala. Este equipo multiescala aún tenemos que definirle a él qué parámetros vamos a medir. En este caso aquí voltaje alterno, voltaje directo alterno de bajo valor. Aquí tenemos ohmiaje, continuidad, capacitancia, Hz significa frecuencia Hertz. Tenemos aquí este HFE, significa que es para la medición de los transistores, es muy poco usado en la parte de refrigeración. Temperatura y corrientes. Bien, lo importante de este es que él mismo tiene su autoescala, o sea que yo no necesito saber si esa resistencia, por ejemplo, si es de 1000 ohmios, tendría que colocarlo en este caso en la escala de 2K, que es de 1000 ohmios, para que tenga una mejor medición, sino que él ya me da el valor directamente. Entonces es una ventaja y por esa razón se eliminan las escalas. Y tenemos otra evolución que es el multímetro inteligente. Como ven, no tenemos aquí un parámetro para seleccionar, ya que este equipo selecciona o él mismo decide lo que va a medir. Por tanto, por ejemplo, en los anteriores equipos, si yo tengo medición de continuidad, aquí en este caso de resistencia, y si yo coloco esas dos puntas en una fuente de voltaje, lo más seguro es que voy a tener una quema del equipo. No se va a quemar, obviamente, porque recordemos que las resistencias hay que medirlas con el equipo desenergizado o apagado. En cambio, este equipo no tiene en cuenta eso. Como este equipo decide lo que va a medir, no tenemos ese peligro, y ya hicimos un video de cómo operan estos tres equipos acá en el canal, y cuando quieran con mucho gusto les doy el link para que vean las ventajas de este equipo. Ahora vamos a concentrarnos en la medición del equipo tradicional. Para mí es muy importante trabajar el equipo tradicional, porque si ya yo sé operar este equipo tradicional, obviamente pasar a los otros va a ser mucho más sencillo. Entonces recordemos que aquí tenemos unas letras o prefijos matemáticos que nos ayudan a la medición. Entre ellos está el micro. El micro, esta letra se llama mu, griega, equivale a dividir entre 1.000.000.
se utiliza mucho para los valores de capacitancia. Tenemos la letra minúscula M, se llama mili y equivale a dividir una unidad entre 1000. Tenemos la K minúscula, que significa kilo, vean aquí, K minúscula, que equivale a multiplicar por 1000. Y tenemos la letra M mayúscula, que significa mega, que equivale a multiplicar por 1.000.000. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo tengo una medición de 2000 milivoltios, como mili divide entre 1000, nuestro valor va a ser 2 voltios. En este caso, si yo tengo 25 kilo ohmios, como kilo multiplica por 1000, entonces sería 25 por 1000, me daría una medida de 25.000 ohmios. Y en este último caso, si yo tengo una medida de 2 mega ohmios, al reemplazar el valor de mega por 1.000.000, me da una medida de 2 millones de ohmios. Hay que tener en cuenta que cuando estoy leyendo acá, tengo que tener muy en cuenta la escala. Si en mi escala, por ejemplo, está en 2 aquí, entonces esta es la de escala de 2 de voltaje directo, la medida que yo tenga aquí va sin ningún prefijo matemático, entonces sería una medición directa. Pero cuando yo la tengo, por ejemplo, en la escala aquí de 200K, en el caso de una resistencia, todo valor que me dé aquí el display tengo que asignarle la letra K. Por ejemplo, si aquí tengo 89.2, entonces la medición sería 89.2 kilo ohmios. Bien, eso lo vamos a ver a continuación. Lo primero que vamos a hacer es la medición de la resistencia y obviamente continuidad, que es prácticamente una resistencia. Hay que tener en cuenta que para hacer la medición de continuidad, que es muy útil en la revisión de circuitos eléctricos o la medición de la resistencia de un accesorio, un elemento eléctrico, hay que asegurarse previamente que el equipo no esté energizado. Sí, porque podemos correr ciertos peligros al hacer esta medición. Entonces asegúrese que esté apagado y preferiblemente con la alimentación de los disyuntores desactivados. Lo primero que hay que hacer es la conexión de las puntas de prueba. En este caso ya sabemos que la punta común va aquí, y como vamos a medir ohmiaje, la punta roja va en este pin, tal cual como estamos observando. Veanlo aquí. Mi recomendación es que este equipo no se utiliza para medir corriente, por esa razón no voy a explicar cómo se mide corriente en estos equipos. Veamos entonces cómo es la operación del equipo para medir resistencias. En este caso vamos a hacer una medición aquí y la tenemos en esta escala. Este es el cuadrante de resistencias y en esta escala me va a medir continuidad y me va a medir resistencia hasta máximo 200 ohmios. Por lo tanto, cuando la resistencia aquí es 0, me va a sonar este equipo cuando yo una las puntas, y eso se llama la medición de continuidad. En este caso tengo una resistencia aquí de 195 ohmios. Aclaro que tomé un ejemplo de resistencia para hacer el ejercicio. Aquí no importa el código de colores, como una observación. Lo que me interesa es el ejemplo, ¿ya? Si yo tengo 195 ohmios, aquí en el display me va a aparecer 0,195, pero la lectura de él tiene que ser 195 ohmios. Vemos que esta escala no tiene ningún prefijo matemático, por lo tanto la lectura es directa. Veamos el siguiente caso. En este caso voy a colocar una resistencia que tiene un valor de 1.95 kilo ohmios o 1950 ohmios. Obviamente esta escala de 200 es muy pequeña, entonces lo más seguro que vaya a aparecerme con una barrita aquí o un unito que uno le llama en el extremo, y eso me dice, el equipo me está diciendo que la escala es muy pequeña o no estoy recibiendo alguna señal de aquí del equipo. Entonces vamos a obedecer a subir la escala. Entonces en este caso vamos a subir la escala y vamos a pasar a la escala de 2K. ¿Qué significa? Que yo aquí puedo medir 2K o 2000 ohmios. Por tanto, voy a tener la siguiente lectura: 1. Aquí tengo el punto decimal, 1.95. Pero entonces, como estoy en una escala de K, la medición sería 1.95 kilo ohmios, que es lo que tenemos acá. O si quiero quitar el K, multiplico este valor por 1000 y me da 1950 ohmios. Sigamos al siguiente ejemplo. Vamos a colocar una resistencia, en este caso de mayor valor, y ¿qué va a pasar? Como la resistencia tiene mayor valor,
que lo que puedo medir en la escala de 2K, porque en esta escala yo puedo medir de 0 a 2K o de 0 a 2000 ohmios, lo que me indica nuevamente aquí el display, este famoso unito. También puede aparecer otra figura, depende del fabricante. Entonces procedemos nuevamente a subir la escala y vamos a pasar para la escala de 20K o de 20.000 ohmios que yo puedo medir en esta escala. Por tanto, cuando ya yo estoy aquí, lo más seguro es que mi equipo me va a mostrar 19.50, pero como estoy en la escala de 20K, tengo que anexarle el K aquí. Entonces mi medición sería 19.5 kilo ohmios, o si yo deseo quitarle la K, sabe que la K vale 1000, multiplico 19.5 por 1000 y me da 19.500 ohmios. Y así va a pasar cada vez que agreguemos una resistencia de mayor valor. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Como la resistencia es de mayor valor de la escala, seguimos nuevamente y vamos a nuestra nueva escala, que es de 200K, o que podemos medir hasta 200.000 ohmios. En este caso me apareció 195.0. Entonces la medida en este caso oficial es de 195 kilo ohmios, lo que equivale a 195.000 ohmios. Bien, sigamos nuestro ejercicio y esta vez colocamos una resistencia mucho mayor. Entonces, ¿qué pasa? Como aparece el 1 aquí, lo que me indica es que la escala es muy pequeña. Nuevamente procedemos a subir la escala y ya pasamos a la escala de los 2M o 2 megas. En este caso puedo medir hasta 2 millones de ohmios. Por tanto, aquí el display me marca ahora 1.95, pero ahora mi prefijo cambia y sería 1.95 mega ohmios, porque tengo la letra M. Bien, sigo colocando una resistencia mayor todavía. Como esta resistencia es mayor de los 2 millones de ohmios y la coloco en la escala 2M, pues obviamente aquí me va a aparecer nuevamente mi unito. Acá vamos a subir la escala y vamos a pasar a la escala de los 20 megas o los 20 millones de ohmios, como estamos acá. Y en esa escala es capaz de medirme esta resistencia. Por tanto, me aparece que esta tiene 19.5 mega ohmios. Bien, si por X o Y razón yo coloco una resistencia y estoy en la escala máxima, que en este caso es 20M, y la voy a colocar aquí y me sigue apareciendo un unito aquí, pues obviamente ¿qué va a pasar aquí? Que esta resistencia debe estar dañada o está en circuito abierto. ¿Por qué? Porque imagínense, si estamos con 20 mega ohmios y no mide, pues lo más seguro es que tengamos una resistencia dañada. Entonces ahí tenemos un diagnóstico de una resistencia que está con problemas. A continuación nos vamos a enfocar en las medidas de tensión de tipo DC. Recordemos que para hacer esta medida de tensión, obviamente aquí el equipo tiene que estar energizado, pero lo principal es que no realicemos la medición de la tensión de fuentes de tipo alterna cuando este instrumento está configurado para medir tensiones directas, ya que la medida nos va a dar 0 y vamos a tener un error de medición que nos puede costar un accidente. Así que hay que tener muy en cuenta el tipo de voltaje que voy a medir cuando voy a utilizar este instrumento. En este caso vamos a comenzar con la escala de 200 milivoltios, una escala bastante pequeña. Vamos a tomar aquí una fuente directa. En este caso tenemos polo positivo y negativo. Aquí es muy importante tener en cuenta la polaridad. Por tanto, la punta roja debería ir al polo positivo y la punta negra al polo negativo, porque si las conecto al revés, lo más seguro es que voy a tener un signo negativo aquí, y eso es lo que me va a indicar un error o que las puntas están en los polos equivocados. Igual voy a tener el mismo valor. Entonces para este caso vamos a hacer, vean aquí tenemos la pequeña medición y nos va a dar aquí 19.5, pero como estamos en la escala de milivoltios, entonces la medida aquí directa sería 19.5 milivoltios, que trasladándola o dividiéndola entre 1000 nos daría 0.0195 voltios, lo cual es un valor bastante pequeño. Acá en refrigeración realmente no trabajamos mucho con valores de tensión muy pequeños. Entonces, si en este caso tenemos una medida positiva porque tenemos la punta roja en un polo positivo, si de casualidad le da negativo, solamente tiene que intercambiar las puntas y lo más seguro que ya se va a quitar el número negativo que sostiene aquí en el display. Sigamos ahora.
En este caso, igualmente, si tenemos una fuente de mayor valor que lo que mide la escala, nos va a aparecer el famoso unito aquí en el extremo. Entonces procedemos a subir la escala, como en este caso. Pasamos de la escala de 2 a la escala de 20. Entonces aquí podemos medir voltaje directo o tensión directa desde 0 hasta 20 y nos va a aparecer este valor. Entonces la medida sería 19.5 voltios directos, así porque no tenemos ningún prefijo matemático que lo altere. Entonces la medida es directa. Veamos a continuación que las medidas para 20, 200 y 600 voltios aquí DC no van a tener ningún prefijo matemático, porque vean que no están alterados o cambiados por ninguno de ellos. Por tanto, la medida va a ser directa. En este caso tenemos una fuente de tensión de 195 y estamos en la escala de 20. Obviamente nos va a aparecer que hay que subir la escala. Procedemos a subir la escala de 200 y nos va a aparecer el valor que vamos a ver a continuación aquí en el display de 195 voltios DC. Igual, si tomamos una fuente mayor de 200 voltios, como en este caso, y la procedemos a medir en la escala de 200, nos va a aparecer nuevamente aquí la observación que debemos pasar a la siguiente escala. Para ello nos vamos a la escala mayor, que es de 600 voltios, y nos va a dar la medida de 240 voltios. Entonces aquí aconsejamos no tomar medida de voltaje por encima de los 600 voltios, porque seguramente vamos a averiar el equipo. Con respecto a la medida de tensión AC, vamos a tomar las mismas medidas, en el sentido que si nuestra fuente de tensión es AC, no vamos a medir fuentes de tipo DC. ¿Por qué? Porque nos va a dar una medida de 0 y vamos a tener un falso positivo en este caso. Entonces hay que tener en cuenta las tensiones que vamos a medir para configurar correctamente el equipo. Entonces vamos a pasarla muy rápido. En este caso tenemos una observación muy importante. Como es una fuente de tensión alterna, pues aquí no importa la forma en que yo coloque las puntas, no me va a dar el mismo resultado. Hay que tener esa observación. Las puntas sí tienen en cuenta la polaridad, pero cuando estoy midiendo voltajes de tipo DC, en voltajes alternos puedo intercambiarlas y voy a obtener el mismo valor sin que me aparezca ningún tipo de signo acá. Entonces es un poco más sencillo, pero hay que tenerlo en cuenta cuando queremos nosotros identificar por ejemplo las tierras y los neutros en unos sistemas donde ahí es muy importante tener en cuenta la colocación de las puntas, y eso lo veremos en otro video. Entonces en este caso aquí la escala mínima es la de 2, por tanto aquí tenemos 1.95 voltios AC. Vemos si tenemos una fuente mayor, obviamente se nos va a aparecer aquí el famoso unito en el extremo, en el sentido que hay que subir la escala. Procedemos a subir la escala en la escala de 20 y vamos a obtener la medida de 19.5 voltios AC. Igual, si colocamos una fuente un poco mayor, el caso de las tomas acá eléctricas nuestras que miden alrededor de 120 voltios, vamos a ver que si estamos en una escala muy pequeña, obviamente nos sale la misma observación, y por esta razón hay que subir la escala. Nos vamos a la escala de 200 voltios AC y vamos a medir aquí una tensión AC de 195 voltios. Y ya por último vamos a llegar a la escala máxima, que es la escala de 600. Veámosla acá, aquí la colocamos y vamos a medir voltaje hasta 600 voltios. Ya después de ahí en adelante no es bueno medir, podemos tener inconvenientes con el equipo. Por eso es bueno siempre leer los catálogos y ver los límites o lo que podemos medir con nuestro equipo. Muchas gracias y nos vemos en otro video.